iniciar el estudio bíblico del capítulo 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Vamos a iniciar este estudio bíblico, en donde se nos ha estado hablando desde el capítulo 11 acerca de la fe. Y recapitulando ese capítulo, entendimos que la fe puesta en el Señor, esa confianza que nosotros ponemos en Él, Dios es la única forma que ha dejado para que nosotros seamos agradables y aceptos. No hay otra forma de cómo ser agradables delante de Dios, solo por medio de la confianza puesta en Él. No hay ningún mérito que nosotros podamos tener para que Dios nos escuche. Solo lo ha dejado Dios por medio de la fe. O sea, que el que usted esté poniendo su confianza en el Señor, eso es lo que a Dios le agrada. Y eso lo dejó plasmado en cada uno de todos estos héroes de la fe de los que ha hablado el capítulo 11. Algunos por esa fe hicieron milagros, vieron milagros, disfrutaron milagros. De toda clase de milagros pudimos ver. Algunos por esa confianza, como termina el capítulo 11, murieron. Aún teniendo la fe misma con la que Dios se apiadó de Abraham, la fe misma con la que Dios hizo que el mar rojo se partiera, esa misma fe tenían también aquellos que padecieron por causa de la fe. Quiere decir que la fe no es algo que nosotros podemos decir, hermano, es que la fe solo es para tener milagros y para salvarse. No, a causa de la fe también a veces se sufre, mientras vamos en el peregrinar en este mundo. Ahora, cuando el capítulo 12 inicia diciendo, por tanto, nosotros también, quiere decir que así como aquellos que tuvieron fe en el capítulo 11, así también nosotros, delante de Dios, somos vistos agradables y aceptos porque hemos confiado en Él. Pero cuando el versículo termina diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si aquellos hombres a los que la palabra de Dios hoy nos pone como que ahora para nosotros son el referente de cómo ellos tuvieron fe, y son muchos, hermanos, son muchos. Y en el capítulo 11 decía que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos los hombres que tienen fe y que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hace que ahora estos hombres, que son para nosotros un ejemplo de quienes confiaron en el Señor, pusieron su confianza en Dios a pesar de lo que les estaba pasando, a pesar de lo que estaban sufriendo, nunca, en ningún momento dejaron de creer en Dios? Algunos de ellos hasta los amenazaron, otros los llevaron a cárcel. En el capítulo 11 dice que fueron muertos y apedreados algunos. Capítulo 11, versículo 37, para ir entendiendo que la fe no solo es para milagros, y no es porque usted no tenga el milagro, no tiene fe, ¿verdad? Puede leer conmigo el versículo 36, donde dice, otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. ¿Qué más? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los que tenían. O sea que hasta el día de hoy, hermano, no podríamos nosotros decir, hermano, yo que tengo fe en el Señor, mire cómo me va. Porque esto dice que anduvieron peor. Y la razón por la cual ellos tuvieron estos sufrimientos fue la fe. Pero ellos no dejaron de confiar en el Señor. Vean lo que dice el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí nos quedamos el jueves pasado. ¿Qué quería decir? Que Dios no quiso perfeccionarlos en aquel tiempo para que usted también fuera incluido con ellos. A eso es que lo que se refiere cuando dice que no recibieron lo prometido. No recibieron la resurrección, no han recibido, hermano, todas las bendiciones que se les prometió de un reino establecido por Dios en el que iba a gobernar. Todavía no lo han recibido. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba esperándolo a usted y a mí. Entonces, de todos esos hombres que ha hablado, algunos les podemos mencionar por nombre, ¿verdad? A otros no se menciona el nombre, pero son testimonio de que tuvieron fe. Entonces, para nosotros se vuelve como aquellos que ya experimentaron la fe, ¿verdad? El apóstol en el capítulo 12 por eso dice, teniendo nosotros también, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, podremos pasar día y noche hablando de muchos que tuvieron fe, que ahora, hermano, ellos ya no sufren lo que usted sufre, pero ¿sabe qué? Ellos experimentaron el haber confiado en Dios, pero para eso hicieron algo que debe de motivarnos a nosotros. Como tenían fe en el Señor, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 1 algo, que así como ellos tenían fe y tuvieron capacidad para poner su confianza en Dios, se tuvieron que despojar de todo aquello que no era agradable delante de Dios. Y por eso dice el versículo 1, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Aquellos hombres pudieron hacerlo. Y ahora, hermano, ellos son como aquellos que ya fueron aprobados, ya experimentaron esto. Y no es que cuando alguien dice, alguien puede decir, ¿verdad? O sea, que ellos son, hermanos, los que nos están viendo ahora nosotros no. Ellos ya están con la seguridad de que van a recibir lo prometido en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son alguien que ya experimentaron estas cosas que usted y yo todavía, hermanos, estamos pasando en este peregrinar de la vida. Pero no es esa la esperanza a la que ellos habían sido llamados. El estarnos viendo, ¿verdad? Vea, ya están los hermanos. Eso no, es como alguien decía, ¿verdad? Ahora me ven de allá del cielo los que ya partieron. Eso no, hermano, eso es mentira. La Biblia no dice eso. Se lo digo con toda propiedad. Cuando la Escritura dice que ellos son testigos, solamente se refiere a una forma, una figura, ¿cómo poder explicarlo? Como una ilustración que el escritor quería enseñarnos. No significa, hermano, que ellos nos están viendo, sino que lo que da a entender la palabra de Dios, que ellos fueron, al igual que nosotros, peregrinos en esta tierra. Y que a nosotros nos sirven como referentes. Y que si ellos, hermanos, pudiesen ver, fuesen como esas personas que ya experimentaron y tienen experiencia de lo que nosotros estamos viviendo. A eso se refiere cuando dice una gran nube de testigos. Es un montón, pues quiere decir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar la segunda parte del versículo 2? Que para poder lograr, recuérdese que la Escritura usa diferentes tipos de ilustraciones para enseñarnos algo. El apóstol Pablo en especial utilizaba en los tiempos de las cartas, utilizó muchas veces los deportes, los Juegos Olímpicos. A Timoteo le dice, corre la carrera, ¿se recuerda, verdad? Ahora está hablando de correr, es como para enseñar, no nos está mandando que nosotros vayamos a agarrarnos de correr, así si usted lo puede hacer por salud, gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso dice la palabra de Dios, que el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿verdad? Pero si usted lo puede hacer para su salud, está bien. Lo que se refiere es que así como un atleta corre para recibir un premio, así el creyente tiene que ver la carrera de la fe. Amén. Y aquellos que ya lo experimentaron en el deporte, hermano, ¿a quiénes ponen a calificar cuando alguien está compitiendo? A gente que tiene el conocimiento,
a gente que no sabe o a gente que ya tiene la experiencia de lo que va a ir a juzgar. Hay gente que tiene la experiencia. Entonces, ¿quiénes tuvieron ya la experiencia de la fe según la Biblia? Todos los hombres del capítulo 12, ¿no? Algunos se les menciona el nombre, otros están en el anonimato. Entonces, cuando él esté usando esa figura para enseñarnos que la fe es como esa carrera. ¿Para qué, hermano? Aquel atleta que se prepara para correr, ¿qué hace, hermano? Se pone en forma. Y se ubica, hermano, en el lugar de la salida. Al momento de correr, se quita, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esos atletas, que se quitan todo lo que pueda pesar internamente, como también sus ropas deben de ser, al igual sus zapatos, adecuados para salir de correr. Cuando la palabra de Dios dice, despojémonos de todo peso, ¿alguien puede correr si tiene peso? Por ejemplo, antes yo me ponía a correr y él se ponía a la par mía, pues ya me gana, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo más peso que él, ¿verdad? Esa es la ilustración que está usando. Despojémonos de ese peso. Pero ¿cuál es ese peso? Ahí lo dice en el versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado. Aquellas cosas, hermanos, que ya no nos competen porque vivimos en la fe en el Señor, tenemos que quitarnos. Eso es en pocas palabras lo que está diciendo la palabra de Dios. Si usamos esa ilustración, lo que quería decirles el escritor de la carta era eso. No van a poder correr si tienen peso interno o externo. Necesitan el qué? Estar completamente livianos. Despojémonos, pues, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos asedia. Aquí lo bonito es algo que el pecado del cual está hablando parece ser que no está en el creyente. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien lo acecha, es alguien de afuera. Y cuando la palabra de Dios se refiere el pecado que asedia, que constantemente está queriéndole a usted el qué, hacer progresar. Pero ¿qué hay que hacer con ese pecado? Según el versículo 2, al final, despojémonos de todo peso. Quitémonos todo aquello, hermano, que no nos va a ayudar a correr esta carrera de la fe. No sé si estamos entendiendo lo que nos quiere enseñar la carta a los hebreos. Todo aquello, hermano, que no nos sirve, lejos de ayudar, ¿qué hace? No se estorba. No se estorba. Por ejemplo, hermano, si dentro de nosotros hay rencor, raíces de amargura, orgullo, ¿qué es eso? Ese es un peso. Que para correr la carrera de la fe tengo que quitármelo, porque si no, a la hora de caminar o de correr en la fe, si uno que ve es un peso que no me ayuda, hermano, lejos de ayudarme, ¿qué? Me estorba. Y después de ese enemigo que me está queriendo hacer que yo no corra, hay otro que me puede también estorbar la carrera. Ese es el pecado que acecha todos los días. Si usted ve, dice claramente, y del pecado que nos asedia. Esas cosas son como un peso que no nos dejan correr. No es lo mismo correr, hermano, sin nada en los hombros, que correr sin nada, ¿sí o no? Ese es el ejemplo que está utilizando para enseñar la verdad. No podemos correr. Si tenemos pecado, ¿qué nos va a hacer el pecado? Nos va a pesar. ¿O no? Y nos va a asediar y nos va a hacer estorbo. A la hora de correr la carrera, hermano, no vamos a poder. Y es por ello que muchos creyentes, menguan en la fe. Porque el pecado que está asediándolo lo está queriendo que no corra. Los estorbos, los problemas que vienen en el día a día de cada uno de nosotros, los creyentes, hermano, ¿qué son? Es acecho, hermano. ¿Y qué hace ese pecado? Nos quiere envolver, estorbar, hacer que no corramos. Pero ¿qué hay que hacer? Lo que hicieron ya uno, ¿verdad? ¿Qué hicieron con el pecado? Se despojaron.
Se quitaron todo eso porque se dieron cuenta que era un pesor que no ayudaba a caminar correctamente. Entonces a eso nos está llamando la palabra de Dios. Y del pecado que nos asedia. Ahora, cuando ya nos quitamos el pecado, que sigue la última parte del versículo 1. Pero ¿hasta cuándo voy a poder correr? Cuando hayamos quitado esas cosas. Es por eso que cuando yo, como creyente, quiero avanzar y tengo pecado, eso no me deja. Y yo estoy ahí luchando, ¿verdad? Estoy luchando con mi fuerza, pero el pecado ahí está conmigo, porque no me he despojado de él. ¿A causa de qué? No tengo la fe. Y digo yo, es que no puedo vivir sin ello. Hablaba con un joven conocido hace poco y me decía, hermano, yo perseveré 16 años. ¿Qué pasó? Le digo yo. Y me contó su historia. Y solo me quedó decirle lo que la palabra de Dios me enseña. Pero Dios todavía le ha dado vida, le ha dado una oportunidad. Lo que debe de hacer es despojarse. Y me acordé del estudio que estábamos llevando. Y le digo yo, vuelva al Señor, que el Señor está dispuesto a ayudarlo. Eso sí, que a causa de todas las desviaciones que él ha tenido en cuanto a la vida correcta en el Señor, con esa tiene que ponerle, digo así. Pero usted tiene que ya no más enredarse y despójese de todo, porque si usted sigue allí, se va a seguir metiendo en problemas, le digo. Para eso él tiene que dejar ese peso que no le deja correr. Cuando usted deja ese pecado, cuando yo dejo ese pecado, hermano, cómo me alegro en el culto, amén. Amén. Cómo me regocija de la palabra de Dios, me llena y me sustenta. Pero si yo estoy en pecado, hermano, y empieza un predicador en el mensaje a hablar de mi pecado, me incomoda. Exactamente. Yo viví un tiempo en un pecado, se lo confieso, hermano, y claramente 1, 2, 3 no me había aún casado, para que no estén pensando a ver qué hizo el hermano, ¿verdad? Y mire, hermano, cada vez que predicaban los hermanitos que para mí era una persona seria, que la gloria sea para Dios, que 2 de ellos todavía perseveran y predican la palabra de Dios. Uno de ellos es pastor, y cuando él hablaba como que cabalito, como que me había visto. Y humanamente, hermano, eso no me dejaba tranquilo. ¿Y sabe qué era, hermano? Era carga. Yo no lo había dejado. Y voy a tomar el ejemplo de un pastor conocido por cada uno de nosotros, nuestro hermano Jaime. Nuestro hermano Jaime pone su testimonio. Él dice, él era de los que se dejaba el pelo hasta aquí. Y cada vez que el predicador decía, esos que no se cortan el pelo todavía no han nacido de nuevo, él decía que sentía aquello, ¿verdad? Que como para él, que él era. Hasta que el día que el Señor le dijo, y se lo fue a quitar. Y el predicador volvió a decirlo, pero ya eso ya no estaba en él. ¿Qué había pasado? Se despojó. ¿Y cómo sintió el mensaje? Podía decir con toda libertad, amén. ¿O no, iglesia? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Eso es lo que nos está llamando la Escritura en el versículo 1. Que nos quitemos esas cosas y va a ver que cómo vamos a caminar y cómo vamos a avanzar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos dejando esas cosas y nos van a venir a predicar un mensaje para muchos fuerte, pero como usted se ha despojado de esas cosas, usted va a sentir gloria a Dios, bendito Dios. Esa es la correcta palabra divina de Dios. Pero si usted anda las cargas, hermano, no va a poder caminar, no va a poder correr. Hermano, es que tengo que resolver tal problema. Hermano, es que tengo que hacer tal cosa. Deje esas cargas y corra. Para eso, hermano, ha sido llamado. Para eso hay ya hombres que lo hicieron. ¿Y cómo les fue? Les fue bien. Algunos en esta tierra recibieron recompensa. Algunos no la recibieron. Pero la Biblia da testimonio que tienen reservada su promesa. ¿O no, iglesia? Claro que sí. Por ejemplo, cuando hablaba de los apedreados, tomamos en cuenta a Esteban, ¿verdad? Esteban, alguien podría decir, Dios se descuidó, mire hermano, lo apedrearon por predicar el Evangelio. Pero su promesa, hermano, está reservada. Él tiene un lugar especial delante de Dios, ¿no?
La pregunta es, pero para poder correr sin problemas y morir por la causa, por la fe en Cristo Jesús, tuvo que haberse despojado hasta el sí. ¿Cómo podríamos nosotros decir, Esteban no corrió la carrera? No, hombre, ese la corrió. No es que se ganó la salvación, de ninguna manera. La salvación la tiene él garantizada porque tuvo la fe en Cristo Jesús. A causa de esa fe él murió, él ya era salvo. Por eso es que él decidió decir, que me maten, de todos modos van a matar el cuerpo. Esteban fue testigo y fue parte en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él veía los milagros. Es posible que él haya estado en aquel mensaje que dijo el Señor Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo. Por eso es que cuando le estaban lloviendo las piedras, ¿qué decía él? Están matando mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo Esteban en ese momento? Corriendo, llegando a la meta. ¿Y nosotros qué hacemos cuando vemos un zancudo? Ay, ahí viene el dengue, decimos. ¿O no, hermano? Estamos muy atemorizados. Y la fe no la estamos teniendo como debe de ser. Dice el versículo 1, no lo hemos terminado. Y del pecado que nos asedia, corramos con vaya. La forma de correr, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque van a venir pruebas. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo tenemos una carrera. Hemos sido puestos ya en el camino. Ese camino es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí le está diciendo la palabra de Dios que tiene que hacer. Que se quede estático. Que corramos. Porque más adelante va a hablar de eso. Así es que, amada iglesia, la palabra de Dios nos está exhortando que si ya hemos sido llamados por el Señor Jesucristo y hemos puesto nuestra confianza en Él, ya estamos en el camino, ya estamos en este caminar. ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Quedarnos parados? Correr. Pero para correr, ¿qué decíamos que necesitábamos? Paciencia. ¿Sabe, hermano, que los atletas, para ganarse una medalla de oro, el ciclo olímpico dura 4 años en este tiempo? Durante 4 años pasan en un proceso de preparación. ¿A cuántos premian? ¿A todos los que compiten? ¿A quiénes le dan la medalla? Solo al que gana. Pero ese tuvo que tener el ¿qué, hermanos? Paciencia. Y para poder ganar tenía que estar ¿en qué? En forma. Y para estar en forma tenía que haberse nutrido correctamente, haber entrenado, haber estado en una disciplina, ¿o no, iglesia? Al final, para correr, ¿usted qué cree que va a agarrar? ¿Las botas de soldado o los zapatos más livianos? Si es posible quisieran correr sin zapatos, ¿o no? ¿Por qué? Porque lo demás pesa. Así es el pecado de nosotros. Así es esas cosas, hermanos, que el enemigo nos quiere poner, acechándonos ahí. ¿Sabe qué está queriendo poner el enemigo? Peso. Eso es. Y de eso es lo que decía el Señor Jesucristo: venid a mí. ¿Quiénes? Los cargados. Los cargados y trabajados. ¿Y qué había que hacer con las cargas? Dejarlas ahí. ¿Y las cargas cuáles eran? Los pecados, ¿no? ¿Y a dónde las llevó el Señor? En la cruz del Calvario. Ya no andemos por los pecados que ya nos perdonaron. Ya no cometamos esos pecados. Ni ninguno otro. Hermano, es que este no lo había cometido. Todos los pecados los llevó el Señor Jesucristo. Ya no los debo de cometer, ya no los debo de hacer. 2. Para eso es necesario poner la mira o los ojos ¿en quién? En el ejemplo mayor. 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Él? El autor. La palabra autor quiere decir el que lo creó. Puestos los ojos en el autor y consumador. O sea, no solamente la creó, sino que también la terminó y dijo: esta es la fe. Y yo les voy a dar ejemplo.
Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo nos dio un ejemplo de cómo confiar en Dios. ¿Saben que Dios, el Padre eterno, antes, hermanos, que Jesús fuese a ser crucificado, Él puso su mirada no en la cruz, no en nosotros los pecadores, sino en el lugar al que a Él le pertenecía? El lugar que a Jesús le pertenecía, ¿cuál era? ¿Era morir en una cruz? ¿Ese era su lugar? No. Pero ese lugar tuvo Él que pasar. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros fuésemos alcanzados en pura misericordia. Ahora, hay algo que debemos de nosotros entender. Jesús no tenía otra alternativa más que morir por nosotros los pecadores. La Biblia no describe, hermano, en ninguna parte que Jesús tenía otra forma de poder evadir el sacrificio. ¿Y por qué está diciendo eso, hermano? No sé si se recuerdan cuando Jesús va a orar en Getsemaní. Él, en ese momento, ¿cuál es su oración? ¿Por qué ora Él? ¿Por un milagro? No, Él dice claramente, literalmente, ¿qué dice esa oración? Se presenta delante del Padre y le dice, Padre, si es posible. O sea, Él entiende que no hay una... No dice, Señor, voy a tomar otra alternativa. Búsquelo, por favor, para que no vayamos a quedarnos en duda, para entender de lo que estaba hablando el versículo 2. Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Versículos 38. San Mateo capítulo 26, versículo 38. ¿Lo tenemos? ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Qué dice? Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ¿qué decía? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vale. ¿A quién le está cediendo él su voluntad? A su Padre. ¿Describe la Biblia que había otra alternativa para salvar al hombre? ¿Describe la Biblia que Jesús tenía otra posibilidad? No. Cuando Él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, Él está derramando su voluntad delante del Padre. Y ha puesto, hermano, su vida a que se haga como ¿quién? Como Dios quiere. ¿Está poniendo su confianza en el eterno Padre, en su Padre? Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué está viendo él? En este momento, la cruz. Pero vea lo que dice el versículo 42, lo vuelve a repetir. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, otra vez, hágase tu voluntad. Ahora, hermano, en este momento el Señor Jesús está venciendo la cruz. ¿Por qué razón? Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. ¿Cómo está el Señor Jesús ya? Fortalecido. Pero ¿a dónde ha puesto su mirada? En la cruz. Él ha puesto en su Padre. ¿Y su Padre a dónde estaba?
en la gloria eterna. ¿Y qué le había prometido el Padre si él moría? Que iba a ¿qué? A resucitar y a estar a su diestra. ¿A dónde puso la mirada el Señor Jesús? ¿En la cruz? No, cuando la cruz vino, ¿qué hizo él? Cuando la cruz vio, él dijo, esta cruz es difícil, pero mi mirada no está en la cruz ni en el sepulcro, mi mirada está a la diestra del Padre. Eso es lo que quiere decir el capítulo 11, versículo 2, cuando dice, puesto los ojos, o sea, miramos, ya vimos ejemplos de fe en el capítulo 11. Ahora, para correr, veamos a Jesús. ¿Y quién es Él? El que se inventó la fe y que también nos dio un ejemplo de cómo se confía completamente en su Padre. Cuando dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estoy en Hebreos ya nuevamente. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo lo puso delante. Antes de la cruz, él dijo, mi lugar es la diestra del Padre. Mi lugar es que mi Padre ha dicho que yo seré el rey en el reino. ¿No, iglesia? Mi Padre me ha dado todas las cosas. Se gozó en eso. ¿A qué nos está llamando entonces la palabra? Que cuando usted vea los quebrantamientos, las dificultades aquí, acuérdese que son ¿qué? Temporales. Como Jesús vio la cruz como algo temporal. Como Jesús vio el sepulcro. Cuando hablaba de su muerte, hablaba de la eternidad, o de cuánto tiempo hablaba. ¿Cómo? 3 días. Entonces, la muerte él ya sabía que iba a venir y que iba a estar sepultado ¿cuántos días? ¿A dónde había puesto? Porque decía al tercer día resucitaré. ¿En qué estaba puesta su misión? En el lugar. Entonces él decía, me gozo, solo voy a pasar este momento de quebranto. Usted y yo en la tierra estamos pasando un momento de quebranto. Amén. Este es pasajero, hermano. Esto es pasajero. Todos los dolores, sufrimientos, es pasajero. No es eterno. Eterna es la vida que Jesús ha prometido para todos aquellos que creemos en Él. Amén. Esa es la carrera que tenemos. Entonces, pero aquí tenemos que pasar esos obstáculos. ¿Y cómo es más fácil pasarlos? Quitándonos el peso del pecado. Jesús, cuando vio la cruz, dijo, mi lugar no es la cruz. Cuando vio el sepulcro, él se gozó y dijo, yo me veo a la diestra del Padre. ¿Qué decía después? Al tercer día resucitaré y estaré de donde vine. Así decía, ¿verdad, hermano? En eso se gozaba el Señor. Cuando dice el versículo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. La cruz es un momento temporal, digo. Menospreciando el oprobio, ¿cómo lo veía el Señor? ¿Le daba un gran valor al oprobio? El oprobio quiere decir todos los vituperios que él pasó, quiere decir las burlas que ella hacía, quiere decir los sufrimientos, sabe que también quiere decir la cruz, quiere decir los clavos, la sangre derramada. ¿Cómo lo vio él? Miren los clavos que me van a meter. Así decía el Señor Jesús. Lo menospreció, dice. Lo menospreció. Quiere decir que no le dio un gran valor a eso. Y esto nos quiere decir la palabra de Dios. No le dé valor a los sufrimientos temporales. No le dé valor, hermano. Hermano, pero de esta enfermedad me voy a morir. Aunque no sea de esa, se va a morir. Hermano, y no tiene miedo que de esa enfermedad se va a morir. Aunque no sea de esta enfermedad, yo siempre me voy a morir, no sé usted. Pero ¿cómo tengo que ver ese momento? Como algo que no es algo, hermano, muy grande. Lo grande es la vida eterna que el Señor me ha prometido. Así como Jesús puso su mirada y estos sufrimientos Él los menospreció. ¿Y a qué le dio valor? A lo que había de recibir, su reino. ¿O no, iglesia? A eso le dio valor Él. No le dio valor a los problemas, pero nosotros es todo lo contrario. A pequeños problemas le damos grandes valores. Un día de estos, hermanos, yo ni aguantaba y me dice mi esposa, ¿qué le pasa? A problemitas así que ya está resuelto estado. De verdad, hermano. De verdad, y me quitó el sueño, ¿para qué le voy a mentir?
Y cuando estaba leyendo la Biblia del Señor, perdóname, le estaba dando yo valor a qué, hermano, a cosas ya resueltas, hermano. A algo que al siguiente día iba a ser historia. Y así fue, caballo. Al siguiente día era historia, hermano. Y yo bien afligido ahí, ¿por qué? Le estaba dando un gran valor. Y Jesús al oprobio lo menospreció. Por eso es que más adelante va a decir que nosotros, hermanos, no hemos combatido hasta la sangre. Terminemos esta parte y terminemos en el versículo 3, donde dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta el día que muramos, hermanos, no nos cansemos. Eso quiere decir. ¿Quiénes eran los que oprimían al Señor Jesús? Pecadores. ¿De quiénes recibía oprobio? De gente perversa como usted y yo. No crean que eran buena gente, hermano, que se burlaban de él. ¿No creen ustedes, hermanos, que Jesús podía, porque el poder lo tenía, de que aquellos que se burlaban de él, hacer algo en contra de ellos? Claro que sí podía, pero ¿por qué no lo hacía? Porque él había puesto su mirada en el Señor, en el Padre, en el lugar donde le correspondía. Él dijo: esto que me están haciendo aquí es temporal. Por eso dice claramente: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Había un propósito: para que el ánimo suyo y el mío estuviesen en qué forma, sin desmayar, sin cansarnos. Ahora, hermano, nosotros tenemos que aprender que aquí, en esta carrera que llevamos, van a haber acechanzas de pecado, van a haber momentos difíciles, pero nosotros tenemos un referente ejemplar, no solamente los que estaban en el capítulo 11, sino en Jesús. Porque más adelante dice claramente que no hemos sufrido hasta derramar sangre, que se haya derramado sangre de parte de nosotros por nosotros mismos. Todavía no, dice. Todavía no. Para avanzar un poquito, termino con el capítulo 12, donde dice el versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra ninguno de nosotros. ¿Y Jesús le derramaron sangre? ¿Y quién de nosotros, hermano? Ay, hermano, por salvarme, hermano, aquí me están latigando. Ninguno de nosotros, hermano. Nadie ha sufrido tanto como el Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir el versículo 4. Nadie puede decir: ay, es que para salvarse cuesta, hermano, ay, tira la cruz. Eso lo podía decir el Señor Jesús. Pero ninguno de nosotros, dice la palabra. En aquel tiempo el apóstol Pablo está diciendo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nadie, hermano. Jesús sufrió y derramó su sangre, no solamente por un pecador, por todos. Quiere decir que usted y yo nunca vamos a poder compararnos con el sufrimiento del Señor Jesús, porque el de Él no debía nada. Y a veces a nosotros nos vienen consecuencias de cosas que debemos, ¿verdad? Pero entonces, hermano, el propósito por el cual nos quiere enseñar estos dos versículos es que no nos cansemos, porque Jesús es el mayor ejemplo. Tenemos la carrera, despojémonos de lo que no nos va a ayudar, porque tenemos que llegar al final. Allá ponga su mirada. Solamente de esa forma llegaremos al final y seremos contados, primeramente Dios, con aquellos que también
pusieron su confianza en el Señor. Y aunque aquí sufrieron, su galardón está seguro en los cielos. ¿Hemos aprendido algo esta noche, hermano? Dejémonos aquí estos 2 o 3 versículos que hemos estudiado. La próxima semana continuaremos del versículo 4 en adelante. Amén, iglesia.